Hace ya más de un año que dejé mi trabajo soñado en TikTok. Y sí, me fui yo, no me echaron. Tras 3 años cobrando un muy buen salario en una de las empresas más punteras, tomé la decisión de dejarlo. De dejarlo sin tener otro trabajo. Pero ya te aviso que en este vídeo no te voy a hablar desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Quédate porque te voy a contar qué son las Big Tech, por qué acabé dejando mi trabajo soñado en TikTok y 2 errores que no debes cometer en tu trabajo para que no te pase como a mí. Vamos a por ello. Verás, yo hasta que no entré a trabajar en TikTok sabía más bien poco sobre el mundo de las Big Tech. Claro que conocía empresas como Google o Amazon, pero en mi cabeza eran gigantes tecnológicos inalcanzables, lugares donde era casi imposible entrar. A pesar de que sí que tenía experiencia trabajando en otras empresas tech, ninguna se acercaba al rango de lo que era una Big Tech. Para mí eso era como jugar la Champions League de las empresas. Y es que las Big Tech en realidad se pueden contar con los dedos de las manos. Hace unos años todo el mundo estaba de acuerdo en que tan solo existían 5. Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. De hecho, a estas 5 también se las conocía en el mundillo de Silicon Valley como las Big Five. Pero con el paso del tiempo ya no hay consenso sobre cuántas Big Tech existen hoy en día. Muchos ahora incluyen a otras empresas americanas como Tesla o como Nvidia. Y muchos otros también meten en el saco a empresas chinas como Alibaba o ByteDance. Se supone que no son más de 10 en total, aunque tampoco hay un número oficial. Pero en lo que sí está todo el mundo de acuerdo es en que es muy difícil entrar a trabajar en cualquiera de ellas. Y como alguien que ha vivido el proceso te lo puedo confirmar. Cuando me enteré de que estas empresas reciben entre 1000 y 10.000 currículums al día, me explotó la cabeza. La competencia para entrar es brutal, son millones de currículums al año. Y bueno, sin ir más lejos, a mí me costó más de 3 meses conseguir una primera entrevista con TikTok. Aunque esa historia sí eso ya te la cuento otro día, porque hoy no he venido a hablarte de cómo entré, sino de por qué me fui. Pero quiero dejar algo muy claro antes de empezar. Recomiendo 100% la experiencia de entrar a trabajar en una Big Tech. Yo hasta que no lo viví desde dentro no entendí que no había experimentado antes algo parecido. La sensación esa que me daba tanto respeto en el pasado era real. Estar ahí es como jugar la Champions League de las empresas. Y destaco 2 cosas por encima del resto. 1, la oportunidad de trabajar con gente muy top de todos los países, que es lo que en el mundo corporativo llaman talento internacional. Y 2, la oportunidad de ver de primera mano cómo se toman decisiones en una empresa en hipercrecimiento, o lo que en inglés molón llaman hypergrowth. Y es justo ahí, en cómo se toman las decisiones, donde me quiero detener. Porque entender eso me ayudó literalmente a entender mejor el mundo. Pero paradójicamente también fue lo que desencadenó mi salida. Como te decía, yo antes de entrar a trabajar en TikTok ya había trabajado en otras empresas. Eso era algo que me daba confianza porque me permitía poder comparar y valorar. Por ejemplo, yo ya sabía lo que era la diferencia entre tener una buena cultura empresarial o una mala. También entre lo que era tener una buena situación financiera en la empresa o una mala. Pero sobre todo sabía diferenciar ya entre lo que era tener un buen manager o un mal manager. Y por si te lo estás preguntando, sí, en las Big Tech también hay managers que dejan mucho que desear. Yo era algo que de verdad pensaba que allí no sucedería. Pero la realidad es que, como en cualquier otra empresa, ahí también hay trabajadores que son jefes por primera vez y no tienen experiencia liderando. Y también hay managers que saben que están en la rampa de salida haciendo tiempo hasta conseguir encontrar otro trabajo. Incluso en las Big Tech te puedes encontrar con managers que viven en otros países y ni siquiera conoces en persona. A mí todo eso me pasó. Pero lo que más me sorprendió sin ninguna duda es la alta rotación de managers que había. Para que te hagas una idea, yo en 3 años tuve 4 managers distintos. Imagina que te cambien de jefe cada 9 meses. ¿Cómo te quedarías? Pues eso es algo bastante común en estas empresas. Y a la vez es un poco No fue hasta la 3ª vez que me cambiaron de manager que me di cuenta de que eso me estaba jugando en contra. Por una razón muy sencilla. Cada vez que me cambiaban de manager tenía que volver a construir una relación y volver a demostrar el valor de mi trabajo. Y una vez lo demostraba, volví a cambiar el manager. ¿Se entiende el bucle infinito? Y quizás pensarás, bueno, mientras tú hagas bien tu trabajo, ¿qué más da el manager que tengas? Pues no, no funciona así. En una Big Tech, tu manager es la primera persona que tiene que apostar por ti para que tú puedas progresar en la empresa. Es el encargado de impulsar lo que llaman tu plan de carrera. Se tiene que convertir prácticamente en tu padrino o madrina dentro de la empresa. Y encima es el abogado defensor de tu nombre cuando se escogen las promociones. Creo que ya va quedando claro su importancia. La realidad en estos gigantes tecnológicos es que si tu manager no te impulsa es muy difícil crecer internamente. Y entonces, ¿cómo lo haces si te están cambiando cada 2 por 3 de manager y tienes que volver a empezar? O peor aún, ¿qué sucede si no te llevas bien con tu manager? Pues ese fue mi primer gran error, pero no el único. Esto que te voy a contar ahora es probablemente el mayor aprendizaje que he tenido tras más de 11 años como empleado. Es algo que en realidad te diría que tienes que experimentar tú para darte cuenta de ello. Pero yo te lo explico igualmente por si te ayuda. Mi mayor aprendizaje en empresas tech es que una cosa es el know-how y otra cosa es el know-who.
Y espera, quédate que te lo traduzco al castellano. En vocabulario Big Tech esto quiere decir que una cosa es lo bien que hagas tu trabajo y otra cosa muy distinta es a quién conoces o quién te conoce en la empresa. Pero déjame que te cuente un poco mi historia para que se entienda bien. Hace 11 años, cuando empecé como becario, no tenía ni idea de lo que era el know-how. De hecho, era algo que ni me imaginaba que existiera. Yo pensaba que lo único que importaba en una empresa era lo bien que hicieras tu trabajo. Mi lógica era que si yo hacía un buen trabajo, la gente que se tenía que dar cuenta de ello se daría cuenta y así es como me llegarían las buenas oportunidades. Básicamente pensaba que el trabajo era lo que hablaba por mí. Y oye, realmente durante unos años sí que fue así. En empresas más pequeñas con departamentos de pocas personas, mi experiencia fue que el buen trabajo sí que era visible. Pero cuando entré en TikTok ya me di cuenta que ahí con eso no bastaba. La clave aquí es que las empresas Big Tech cuentan con miles de empleados. Y yo a medida que iba acumulando meses empezaba a detectar algo. Es algo que realmente nadie viene a contarte, tú mismo te vas dando cuenta. En estas empresas tan punteras, que hagas bien tu trabajo es algo que se da por hecho. Si por lo que sea no haces bien tu trabajo, entras en lo que llaman un plan de mejora de rendimiento. Y si sigues haciendo mal tu trabajo, te vas. Todo esto, en resumen, lo que quería decir es que para crecer internamente en la empresa ya no bastaba solo con el know-how. Las decisiones las tomaban personas, y si esas personas no conocían tu nombre, era muy difícil crecer. De modo que de golpe me encontré con que la ecuación que yo había vivido hasta ahora de repente cambiaba. El know-how ya no era mucho más importante que el know-who. Ahora el know-who tenía el mismo peso que el know-how. De repente me encontré con que las relaciones internas que construyeras en la empresa eran igual de importantes que lo bien que hicieras tu trabajo. Y si no tenías una buena relación construida con quien deberías, empezando por tu manager, entonces se complicaba todo muchísimo. Ahí fue cuando entendí la foto completa de cómo se tomaban las decisiones en una Big Tech. Y la realidad sincera es que no supe jugarlo bien. Como te decía antes, es algo que a mí nadie me vino a avisar, me lo encontré. Mi gran error fue negarme a darle la importancia que deberían a las relaciones internas en la empresa. Las relaciones con personas que eran decision makers y que por lo tanto tenían poder de decisión sobre mi futuro en la empresa. Y poco a poco ese trabajo soñado para mí dejó de serlo hasta que ya no tuvo sentido continuar. Si te cuento todo esto es para que no cometas los mismos errores que cometí yo. Si ya estás en una gran empresa, sea o no Big Tech, o pretendes estarlo, recuerda estas dos cosas. No cometas el error de subestimar la importancia de tu manager y tampoco subestimes la importancia de las relaciones internas en la empresa. Para que quede clarísimo, te recomiendo 100% la experiencia de trabajar en una Big Tech. Yo en TikTok aprendí lo que no está escrito y estoy súper agradecido por ello. Pero sobre todo, ten en cuenta que esas dos cosas serán las que muy probablemente te harán crecer dentro de una empresa así. No confíes solo en lo bien que hagas tu trabajo. Igual de importante es la relación con tu manager y las relaciones que construyas con decision makers. De verdad espero que te haya servido este primer vídeo del canal. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevos vídeos. Es una pena que no pueda hacer eso de aquí tienes otro vídeo donde te hablo de porque este es mi primer vídeo. Pero nos vemos en el siguiente.